Hola amigos, ¿cómo se encuentran ustedes? Les voy a tratar hoy el tema de la Navidad, me parece importante en esta época. Hace poco vi un programa de televisión donde el entrevistador conversaba con un sacerdote y un astrólogo sobre el tema del significado de la Navidad. Por cierto, el astrólogo era Roberto Gutiérrez, amigo mío, lo conozco desde hace muchos años, allá en Venezuela. En resumidas cuentas, a lo largo del programa se pudo ver muy claramente que mientras el sacerdote enfocaba la Navidad como un hecho histórico, una celebración de un acontecimiento histórico importantísimo, el nacimiento de Jesús, desde el punto de vista astrológico, Roberto planteaba que el espíritu de la Navidad, tal como se acostumbra a celebrar recientemente, porque esto es una cosa más de los últimos años, se enfoca hacia ver el asunto como un fenómeno astrológico, como el solsticio de invierno, como la celebración del solsticio. Vamos a ver un poco cómo estas dos cosas se pueden integrar. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Una cosa un poco difícil, pero yo creo que es posible, porque todo tiene relación. En primer lugar, debo decir que la interpretación de los fenómenos naturales, como se ha querido decir últimamente, no es un regreso al pasado, no es un retroceso, no es ir a interpretar las cosas como hacía la gente en una época que ya pasó. Al contrario, interpretar las cosas desde el punto de vista de los fenómenos naturales es una manera de ir a la base de las cosas, es una manera de ir a los significados más profundos y más, ¿cómo decir?, más directos que cualquier referencia bibliográfica. Nuestro sistema educativo está basado en que nosotros aprendemos o leyendo un libro o escuchando a un maestro, un profesor. Pareciera ser que esos son los puntos claves de nuestro sistema educativo, pero resulta que aprender de la interpretación directa de los fenómenos naturales, eso no nos enseñan a hacer eso, ¿ven? Y vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Yo sé que es mucho más difícil, hay que hacer un trabajo mayor, hay que a veces ir a un nivel de abstracción más profundo, pero vamos a hacerlo, vamos por ese camino. Vamos a lo que nos interesa. Todo este asunto de la Navidad tiene su fundamento en la existencia del plano material y el plano espiritual. La existencia de estos dos planos plantea una cantidad de cosas que muchísima gente se ha preocupado por entenderlos y por explicarlos. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Hay un detalle muy sencillo, que es que el plano material oculta, esconde, no facilita la visión o el entendimiento del plano espiritual. Y eso hace que aparentemente estén como uno en contra del otro. Y sin embargo, son dos aspectos importantísimos de nuestra realidad. Esto es muy sencillo. Quizás es demasiado sencillo, pero todos sabemos que cuando estamos en un buen momento, que todo está bien, nosotros estamos tranquilos y disfrutando de la vida. Pero cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en nuestros peores momentos, en las grandes crisis de nuestra vida, es cuando nosotros miramos a nuestro interior. Y es en ese momento cuando descubrimos fuerzas, descubrimos recursos, descubrimos potencialidades que nosotros ni teníamos idea que existían.
Y eso es lo importante de este asunto. En la carencia es cuando se descubre la fuerza espiritual. Algunos grandes sabios que han habido a lo largo de la humanidad lo han demostrado. Y a eso vamos más adelante. Pero ahí reside todo el asunto. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que el sol a lo largo del año nos produce esa experiencia. Nos produce esa experiencia de estar en una situación a veces muy positiva y a veces difícil, a veces de carencia. El sol nos lleva de la abundancia a la carencia y de la carencia a la abundancia a lo largo del año. ¿Ven? Y cuando estamos en la abundancia, nuestro poder espiritual interior, como si no existiera porque no nos interesa. Cuando vamos a la carencia, es el momento en el cual tenemos la oportunidad de ir a nuestro mundo interior y comprender que nosotros somos mucho más que esto, que este cuerpo, que es la manifestación más importante del plano material, el mismo cuerpo, el cuerpo físico. Siempre hablamos de que los seres humanos tenemos otras cosas, tenemos un alma, tenemos un espíritu, pero lo que siempre vemos es el cuerpo. Y el cuerpo no nos deja ver el espíritu. Pero cuando una persona se muere, a veces decimos, me conecté con el espíritu de tal persona. Porque es que cuando no está el cuerpo es cuando nosotros pensamos en el espíritu. Pero el espíritu siempre está. Siempre está presente. Y le voy a decir por qué a lo largo de esta conversación. Quizás no sea tan fácil, porque es que el gran maestro no soy yo. La gran maestra es la naturaleza, o como ustedes quieren llamarlo, o el sol. Ellos son los maestros, porque cuando la energía de la vida, mengua, nosotros hacemos que en nuestro interior surja una energía que es diferente, y de esta energía es la que queremos hablar. ¿Ven? O sea, cuando está el sol en el cielo, Él es el sol y Él es la energía y Él está afuera y nosotros disfrutamos de esa energía. Pero cuando Él no está, descubrimos la energía dentro de nosotros y nosotros nos convertimos en pequeños soles. ¿Por qué? Porque ese calor, esa fuerza espiritual que tenemos por dentro, la podemos irradiar y proyectar hacia otras personas. Y por ahí va lo de la Navidad. Por ahí va la cosa. Cuando damos cuenta que la energía está dentro, la podemos proyectar hacia afuera, igual que lo hace el sol. Ya algunos religiosos deben estar protestando de que yo, en vez de creer en la religión cristiana, estoy pensando en el culto al sol. No estoy pensando en el culto al sol. Estoy pensando que el sol es un gran maestro, de que si hay un Dios, la más grande señal de que existe un poder grande y de que ese poder se vincula con nosotros es la manera como el sol juega con nosotros. Todos los años el sol juega con nosotros. No es de extrañar que justamente cuando se acabe el otoño, fíjense, ¿qué pasa cuando se acabe el otoño? Vamos a empezar por ahí. Cuando se acabe el otoño resulta que el sol está en la energía más baja. Las noches son cada día más largas y el sol cada día está más bajo en el horizonte. Eso significa una disminución muy clara de la energía de la vida, porque cuando se va el sol se va la vida. Los árboles pierden las hojas, los animales se esconden, los animales van a sus cuevas, a sus madrigueras, algunos invernan, otros emigran. Entonces el panorama del final del otoño es un panorama un poco desolado en algunas zonas del planeta, no en todas. Y si no es desolado, es mucho más solitario, frío, apagado que un panorama en verano o en primavera. Es otra cosa. ¿Ven? Entonces, el momento del final del otoño
está asignado al signo Sagitario. Un signo que se caracteriza por algunas cualidades que están muy lejos del panorama que hay en la naturaleza en ese momento. El signo Sagitario se relaciona con el optimismo, con la fe, con la fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque esa fuerza, en ese momento que el sol se retira, esa fuerza hay que descubrirla adentro. No estamos hablando de una fuerza externa, estamos hablando de una fuerza interna que sale a la luz y se descubre, se palpa, se empieza a sentir en los momentos difíciles. Pregúntenle a cualquier persona que haya pasado por una cosa muy difícil, a ver si no les dice que en el momento en que creía que todo estaba perdido, descubrió alguna fuerza interior. O sea, estamos llenos de reportes que nos hablan de historias de este estilo. Los hemos visto en todas partes, así que cualquiera lo sabe. Si no lo ha vivido en carne propia, lo ha leído en alguna parte o lo ha visto en alguna película. Aquí están puntos claves para resumir un poco lo que hemos dicho hasta ahora. Lo espiritual se descubre cuando lo material se retira. El solsticio representa el momento en el cual ya se ha descubierto lo espiritual, porque ya se ha retirado lo material y ya el hombre, si no lo entendió el primer año, lo entendió el segundo, si no el segundo, el tercero, el cuarto, pero en algún momento, cuando la cosa se pone difícil, cuando se entra en etapa de carencia, se tiene por lo menos la oportunidad de descubrir la fuerza interior. ¿Ven? Y después de haber descubierto la fuerza interior, después del solsticio, y aquí la importancia del solsticio, que es la noche más larga del año, los días comienzan a crecer. La energía comienza a aumentar. Pero no es lo mismo que la energía comience a aumentar en otra situación. La energía que comienza a aumentar en la situación donde ya hemos tocado fondo es una energía importantísima, porque es la oportunidad de utilizar la fuerza del sol, de la luz, de la vida, de la naturaleza, con conciencia de que somos seres espirituales. Entonces, el uso que se le da a la materia es totalmente diferente del uso que se le daba a la materia cuando no habíamos conectado con la parte espiritual. Cuando ya conectamos con la parte espiritual, la materia recubre la parte espiritual. La materia se convierte en algo que se construye alrededor del espíritu. Eso es como construir una iglesia alrededor de un altar que ya existe. Ya existe, ya está el altar, ya está la divinidad. Y alrededor de esa divinidad se construye un gran templo. Eso es lo que han hecho los cristianos durante miles de años. Han construido templos para proteger, rodear, contener su fe. Pero mientras muchas personas lo hicieron en el plano de la construcción física, de la arquitectura, es increíble ver la cantidad de templos que existen construidos bajo el espíritu de la fe, para darle cobijo, para darle contención a una idea, a un ideal, el ideal de la fe cristiana y también algunas no cristianas. ¿Por qué no? Lo importante es la construcción del templo alrededor de ese centro espiritual. Algunas personas han entendido que esto no solamente se hace a nivel arquitectónico, sino que se puede hacer con nosotros mismos. Algunas personas que se dicen constructores, no constructores de edificios, han entendido que a través de nuestro centro espiritual, que, repito, puede ser descubierto en los momentos de crisis y en los momentos de muy poca energía exterior, muy poco materialismo, para poder descubrir el espiritualismo. Ese contenido espiritual se puede
comprender y alrededor de él se puede construir la personalidad humana. Esta analogía, este símil entre la construcción del templo arquitectónico para proteger la espiritualidad que da por resultado las iglesias, analogía con construir nuestra personalidad para contener esa llama que tenemos adentro, que podemos descubrir, vuelvo y repito, en los momentos antes del solsticio. Eso es el principio importantísimo de la Navidad. De hecho, el gran mensaje de Cristo es que cuando Él se iba, que construyeran la iglesia. Pero esto tiene dos explicaciones, como yo les expliqué. Tiene dos manifestaciones, de la manifestación arquitectónica y la manifestación personal de esa construcción. Eso ocurre en el solsticio. Ahora, ¿por qué la Navidad? ¿Por qué los regalos? ¿Por qué San Nicolás, Papá Noel, el Niño Jesús que trae cosas? Eso es bien bonito y bien interesante esta última parte. Porque cuando nosotros descubrimos que tenemos una energía adentro y que no dependemos de lo que ocurre afuera, eso nos hace sentir que somos como un pequeño sol. O si a algunos no les gusta que yo hable del culto al sol, podemos decir que descubrimos que somos un potencial de poder, de energía interna. Y cuando nosotros somos un potencial de energía interna, nosotros podemos proyectar hacia afuera esa energía interna, igual que el sol. Y perdonen, pero es que el sol es el mejor ejemplo. Es un ejemplo demasiado bueno. Yo soy como el sol. ¿Y cuándo yo tengo que demostrar que soy como el sol? En Navidad, cuando no hay sol. Es como decir, cuando papá no está, es cuando yo puedo demostrar que yo tengo la misma energía de papá. Cuando el padre está ausente, yo me doy cuenta de que el padre también está dentro, y como el padre también está dentro, y ese es mi padre, yo soy su hijo, yo tengo características del padre. Entonces yo puedo hacer luz a mi alrededor. Por eso es que en Navidad se hace luz. En Navidad, las personas maduras, desarrolladas, que han trabajado duro, que han luchado, que han crecido, hacen luz a su alrededor. Ahora, ¿qué significa hacer luz? Bueno, a veces significa encender luces. Anteriormente, cuando no había energía eléctrica, significaba tener un hogar dentro de la casa. ¿Ven? Tener un hogar dentro de la casa no es una tontería. No es una tontería. O sea, para poder tener ese hogar había que tener la casa primero. Había que haber construido la casa. Había que tener leña para alimentar ese fuego. Y la leña es energía que se produce en el verano, pero que en el invierno está seca. Y como está seca, cuando se quema, produce luz. La misma luz que se necesitó para que crecieran esos árboles que cuando se queman vuelven a dar la luz. Y que nosotros los hemos recogido y los hemos guardado en nuestra casa. Los encendemos. Y cuando es el solsticio, cuando la naturaleza nos dice, la energía se va, yo digo, pues yo la energía la tengo adentro, o la tengo en mi casa, y yo puedo encender un hogar, y alrededor del hogar va a estar toda mi familia. No solo le voy a dar el calor del fuego que yo he proporcionado, gracias a que me lo dieron. Es que eso de que yo lo tengo y me lo dieron es importantísimo, Es importantísimo porque no es que yo lo tengo así de gratis. Yo lo tengo porque me lo han dado. Es como una persona que ha alcanzado cierto nivel de progreso en su vida y debe reconocer que gracias a sus padres ha recibido la educación que tiene y la cultura que tiene. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo con Dios o con el sol o con cualquier centro de energía superior, como querramos llamarlo. Nosotros recibimos y luego damos. Por eso es que en Navidad se hacen regalos.
¿Ven? No solamente se hacen regalos, sino que una de las cosas más importantes de la Navidad es practicar la caridad. O sea, ayudar al que no ha podido, dar, hacer regalos, alimentar, nutrir, a todos, como si fuera una gran luz. Es que así lo hace el sol. El sol es así, el sol no distingue, el sol proyecta luz hacia todos los seres vivos del planeta, a todos, por igual. O sea, no hace ningún tipo de discriminación. Entonces, ese principio sería la intención de hacer regalos en Navidad, de hacer regalos a los niños, de hacer regalos a las personas que lo necesitan, a las personas que todavía no se han desarrollado, o por alguna razón, por algún accidente, en este momento lo necesitan, porque todos pasamos por épocas en las cuales tenemos necesidades, eso nos pasa a todos. Entonces la Navidad es la oportunidad para practicar la conciencia de ser un centro de luz y de energía. Y por eso se hacen regalos, por eso se pone el arbolito y debajo del arbolito aparecen los regalos, por eso se hace una gran cena donde se demuestra la energía que se tiene y que se puede proyectar e irradiar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, yo sé que Jesús enseñó muchas cosas, pero aquí voy a una parte importante de la vida de Jesús. Una parte importante que se demostró en la última etapa de su vida, justamente cuando se acerca su muerte. El gran mensaje, o uno de los grandes mensajes de Jesús, es la falta de atención hacia lo físico y la grandísima atención hacia lo espiritual, que justamente es lo que yo digo que ocurre en el equinoccio, en el solsticio de invierno. Ocurre eso. O sea, Jesús no consideró la importancia del cuerpo. Jesús no consideró el dolor, el sufrimiento del cuerpo. Y por supuesto que él tenía un cuerpo y ese cuerpo sufría. Pero cuando él cambiaba el interruptor y decía, lo más importante que hay en mí es que yo soy un ser espiritual. Estoy interpretando, no estoy hablando por él, estoy interpretando. Cuando él se conectaba, digo yo, con el vínculo que tenía con su padre, podía soportar los más grandes sufrimientos físicos. Y aquí está lo paradójico y lo importante, que mientras lo físico se reduce, lo espiritual se eleva. Y eso es lo que ocurre en el solsticio. Y eso es lo que nos mostró Jesús. El cuerpo, hagan con él lo que quieran, crucifíquenlo al cuerpo, pero el espíritu que está dentro de ese cuerpo no puede morir. Y mientras más se aleja la conciencia de lo corpóreo, más se acerca a la conciencia espiritual. Es muy fácil. Es muy fácil. Yo me imagino en esa época, pero esto es universal, esto puede ser en la época de hoy también, lo importante que es en todos nosotros empezar a descubrir que lo que somos, nuestro verdadero ser, está oculto detrás de todas aquellas cantidades de necesidades materiales que creemos que son nuestra vida. Y es que esto es paradójico, y lo repito 1000 veces, regreso sobre las mismas palabras, ustedes me perdonan, me lo vuelvo a repetir, es paradójico, porque disminuyendo lo material, se eleva lo espiritual. Entonces algunos me dirán, bueno, ¿qué pasa? Entonces yo tengo que ser pobre para poder descubrir que soy un ser espiritual. Mira, algunos lo han hecho,
Siempre recuerdo el ejemplo de San Francisco de Asís, que provenía de una familia rica, se desprendió de todas esas riquezas, se puso una túnica y andaba descalzo con unas sandalias y así vivía. Y pasaba el invierno con esa ropa únicamente. Entonces, buscaba algo. Él no era tonto, ¿no? Vamos a empezar a partir por ahí. Ni tampoco estaba de manicomio, ni. O sea, hacía eso porque había entendido algo que muchos de nosotros no lo entendemos. Y ojo, ese no es el único ejemplo en la historia. Hay otros ejemplos de grandes personajes que en algún momento entendieron esto que estoy diciendo. Yo sé que yo me veo muy bien, muy arropado y muy sano y todo, como que sí, pues estoy bien alimentado, inclusive parece que no he hecho nada por destruir mi parte física para poder acercarme más a lo espiritual. Puede ser, pero en algún momento me pareció ver que estas cosas son así. Realmente tampoco soy la persona autorizada para explicarlo. No soy yo, es la naturaleza. Yo lo que estoy es interpretando la naturaleza. ¿Ven? Es el solsticio, porque aquí está el significado importante del solsticio. El solsticio es la oportunidad de hacer una conciencia espiritual, porque el solsticio es la noche más larga del año, y en la noche más larga del año es cuando hay menos predominio del poder material. Entonces habrá más predominio de la conciencia espiritual. Tan fácil como eso. Por eso Jesús nace en ese momento, y por eso en Navidad se practica la generosidad, se practica el demostrar que somos soles en un paisaje crítico, en un paisaje de naturaleza apagada. Eso es lo que se hace en Navidad. El espíritu de la Navidad es lo mismo que llegó tarde. Llegó tarde el espíritu de la Navidad, porque ya la Navidad, el nacimiento de Jesús, estas historias ya tienen siglos. Entonces ahora se celebra el espíritu de la Navidad. Es ponerle otro nombre a una cosa que ya existe. Es llover sobre mojado, como se dice. Llover sobre mojado. Ahora, hay un gran error que se comete en el espíritu de la Navidad, y eso se lo voy a advertir. Muchas personas usan el espíritu de la Navidad para hacer listas y pedir cosas. Eso es absurdo, totalmente equivocado. En el espíritu de la Navidad no se pide nada. Si una persona en el espíritu de la Navidad está pidiendo, está demostrando que no entendió el significado del solsticio y lo está trabajando al revés. Porque el solsticio no es el momento para pedir, es el momento para darse cuenta de lo que se tiene. Es totalmente diferente. ¿Ven? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, y perdonen la palabra, yo diría que celebrar el espíritu de la Navidad pidiendo cosas es una soberana estupidez. Perdonen. O sea, bueno, o es una ignorancia. Fíjense el contraste. La Navidad tradicional era Navidad en los tiempos de antes, y yo lo que hacía era que yo encendía el fuego, invitaba a todas las personas que conocía que se sentaran alrededor del fuego, hacía regalos y ofrecía una gran cena. ¿Eso es pedir? No, eso es dar. Entonces, ¿quién pide en Navidad? O sea, pide el que no ha podido descubrir que tiene luz adentro, que tiene poder, que tiene energía, que tiene fuerza, que es un sol, o si ustedes lo quieren, que es un Dios, que tenemos a Dios adentro. Entonces, yo estoy descubriendo que tengo a Dios adentro y estoy haciendo una carta pidiendo cosas. O sea, tengo que pedir más cosas después de descubrir que tengo a Dios adentro. Es absurdo, es absurdo. Entonces, por favor, espíritu de la Navidad no es para pedir. Es para descubrir todo lo que tenemos.
El mismo Jesús dijo una vez que, perdonen si la cita la digo mal, porque la verdad es que no tengo presente, no tengo la Biblia a la mano, pero yo sé que hay una parte donde está escrito que el que, ¿cómo es? El que tiene se le dará más, y el que no tiene, hasta lo que poco que tiene le será quitado. ¿Ven? Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, porque el que en la Navidad se dio cuenta de que tiene mucho, y como tiene mucho puede irradiar todo eso a su alrededor, esa persona va a tener más, porque esa persona ha entendido el proceso. La persona que no ha entendido el proceso y en el momento del solsticio, cuando debe descubrir su fuerza interior, está pidiendo, es una persona que no tiene, y esa persona, aún lo poco que tiene, le será quitado, porque es que no ha entendido. Entonces está funcionando de manera equivocada. Bueno, espero que esto le sea útil, espero que esta última parte no haya sido ofensiva, y es que yo a veces me exalto un poco cuando hablo, ¿saben? Me exalto porque me parece que son cosas bien interesantes y bien importantes que como que quisiera que todos las vieran y las pensaran un poco. A mi alrededor he visto muchas personas celebrar el espíritu de la Navidad haciendo cartas para pedir cosas. Es más, yo creo que alguna vez hasta yo mismo lo hice. Alguna vez yo hice alguna carta pidiendo cosas para el espíritu de la Navidad. Eso no tiene sentido. No hay que pedir, hay que dar. Es lo contrario. Ese es el espíritu de la Navidad. Dar. Como si fuéramos un gran poder. Y ese poder lo tenemos que descubrir. Gracias, amigos. Espero que pasen una feliz Navidad. Y hasta la próxima.